buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan, buenos días. Les damos a todos la bienvenida a este servicio que tenemos hoy domingo 9 de octubre del año 2022. Y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, estamos el día de hoy reunidos y tenemos preparado este servicio para la edificación de la iglesia. Y antes de iniciar, ¿qué les parece si oramos a Dios para pedir la dirección y su bendición durante el servicio? Acompáñenme a orar. Señor, gracias Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo y también eres un Dios lleno de misericordia. Y por tu misericordia es que estamos hoy aquí. Nos has permitido conocer a tu Hijo Jesucristo, nos has permitido conocerle, arrepentirnos y creer en Él para nuestra salvación. Y queremos en esta tarde, Señor, conocerte aún más a través de tu palabra, alabar tu santo nombre. Y pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú el que sea honrado y que seas tú el que dirija, Señor, este tiempo y que también nos dé a cada uno de nosotros el entendimiento. Abre nuestras mentes, Señor, porque necesitamos de ti para poder entender tu palabra. Gracias te damos y oramos en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a iniciar con una lectura que nos llama la adoración a Dios. La vamos a encontrar en el Salmo 32 y vamos a leer todos juntos versículos del 1 al 7. Salmo 32, 1 al 7. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando con el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonarás mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Amén. Para iniciar vamos a alabar a Dios, a nuestro Señor, con un canto que lleva por nombre Jesús es mi amigo fiel. Alabemos a Dios. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús mi fiel amigo,
continuamos con el tiempo de la visión. El día de hoy quiero compartirles San Juan 3, 18. Este versículo se los quiero compartir porque he tenido la experiencia y seguramente tú la has tenido. Cuando hablas con alguien y le preguntas si cuando muera va a ir al cielo, la mayoría de las personas dicen que no lo saben, que van a esperar a estar delante de Dios. Y si ellos fueron buenos, si sus obras fueron buenas, pues Dios los va a recibir en el cielo. Y la mayoría piensa que sí va a entrar al cielo porque pues creemos, ¿verdad?, que somos más buenos que malos. Y al poner en la balanza nuestras obras, creemos que las obras buenas van a valer más que las malas. Pero no es así. Y este versículo nos lo muestra. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El que cree en Él, ¿a quién se refiere? Obviamente se refiere al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que el que cree en Él no es condenado. Nosotros, al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos perdona. Por eso Él dio a su Hijo unigénito. Si leemos 2 versículos antes, en Juan 3:16, nos dice que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que creyéramos en Él y tengamos vida eterna. Y miren lo que dice en la segunda parte de este versículo 18, dice, pero el que no cree ya está condenado. Tristemente, la mayoría de las personas ignoran este versículo. Ya el ser humano ya está condenado, el ser humano ha pecado durante toda su vida. Y por no creer en el Hijo de Dios, ya está condenado. Si alguien muere sin haber recibido al Señor Jesucristo, tristemente la Biblia nos dice su destino. Y este es la condenación. Y ya está condenado, ¿por qué? Dice el final, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si una persona no recibe a Jesucristo, si no cree en Jesucristo, tristemente morirá en sus pecados y morirá condenado. Y te invito en este tiempo, si tú ya has recibido al Señor Jesucristo, pues te animo a que continuemos llevando a cabo la gran comisión que nos dio Él, y esta es compartir las buenas nuevas de salvación. Puedes compartir este versículo a las personas que tú tienes contacto, y si nos está viendo alguien que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es importante que entiendas que estás condenado por no creer en el Hijo, y hoy es el tiempo de cambiar esto y poner tu fe en el Señor Jesucristo y tengas la vida eterna que nos promete por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Todos tenemos en nuestras familias, tenemos contactos, amigos, los cuales el día de hoy se encuentran condenados de acuerdo a este versículo. Acompáñenme a orar por ellos. Señor, te damos gracias por la vida eterna que nos das en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque aunque no lo merecemos, Señor, reconocemos que hemos sido malos, hemos sido pecadores, pero Jesús pagó el castigo que nosotros merecíamos y ahora por tu misericordia ya no somos condenados porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en Él quien pagó por nosotros. Te pido por aquellas personas que el día de hoy, tristemente, Señor, están condenadas porque han rechazado a tu Hijo Jesucristo, no le han buscado, no han reconocido su pecado y creen y confían en sus obras que creen que son más buenas que malas, o algunos creen en su religión, creen que su religión les va a salvar, o tantas cosas, Señor, que el mundo ofrece y que aquellas personas desvían su mirada del Señor Jesús y ponen su confianza en las cosas del mundo. Te pido por cada una persona en nuestras familias, Señor, en nuestros amigos, contactos. Pedimos tu misericordia hacia ellos, Señor, y que crean en Jesús para que no sean condenados y reciban la vida eterna que tú nos das por medio de la fe en Jesús. Oramos por esta petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues no dejemos de compartir las buenas nuevas de salvación y vamos a continuar con una lectura bíblica en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 27. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos,
como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y en el estudio que vamos a iniciar en este momento vamos a profundizar en este pasaje, y el estudio tiene como objetivo que podamos ser libres del pecado al rechazar lo falso y conocer la verdad. Y vamos a orar a Dios para pedir su bendición en el tiempo de la palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder abrir y estudiarla junto con mis hermanos. Pedimos, Señor, tu dirección, pedimos que tú seas, Señor, el que dirija, ayúdanos a exponer tu palabra de forma sencilla y entendible. Y gracias, Padre, porque es un privilegio hablarles a cada uno de mis hermanos y a quienes nos escuchan, hablarles de ti, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál es el pecado que tiene que confesar con más frecuencia? Este pecado nos quiere dominar. Si es un pecado que continuamente cometemos, nos quiere dominar. Pero ahora vamos a ver la manera en que podemos vencer aquellos pecados que nos están dominando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8 y vamos a leer versículos 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Recordemos la semana pasada, en el estudio anterior, estudiamos y aprendimos que toda aquella persona que peca es esclava del pecado. Cristo nos puede liberar. Nosotros vimos que por nuestras propias fuerzas, nosotros solos somos incapaces de podernos liberar del pecado, pero Cristo sí puede, y Cristo nos libera porque Él tiene la autoridad y nos libera de las consecuencias del pecado. También vimos que esta liberación tiene tres tiempos. Al creer en Jesucristo, el Señor Jesucristo nos libra de la muerte. Así nos dice Juan 5:24. Y ahora, si ya somos libres de la pena de muerte, de la condenación, como leímos en Juan 3:18 hace un momento, a causa del pecado, ahora tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y tenemos también la seguridad de la vida eterna. En el tiempo futuro, nuestro Señor Jesucristo nos va a transformar. Nosotros vivimos en cuerpos que están corrompidos a causa del pecado y por lo tanto tenemos cuerpos miserables, cuerpos que van envejeciendo, cuerpos que enferman, cuerpos que van a morir en algún momento, y tristemente también tenemos un cuerpo
corrompido por el pecado, en el cual habita la naturaleza pecaminosa. Y en el futuro, cuando el Señor Jesucristo nos transforme y nos dé un cuerpo glorioso, vamos a tener un cuerpo libre de la presencia del pecado y libre de las consecuencias del pecado. Ahora, Cristo no solo nos ha liberado de la pena del pecado y en un futuro de la presencia del pecado en nosotros, pero ahora nos quiere liberar de algo más y nos quiere liberar del poder del pecado en nuestras vidas, en el tiempo actual que estamos viviendo, en el tiempo presente. Juan 8:34 nos dijo, lo acabamos de leer, que todo el que peca, dice el Señor Jesucristo, dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo no quiere que estemos en esta condición, y Él quiere que derrotemos al pecado y que ya no seamos sus esclavos, que no seamos esclavos del pecado. Ahora, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él quiere que seamos esclavos de la justicia, esclavos de Él. Por eso es importante entender y reconocer nuestra condición antes de confiar en Cristo. Miren lo que dice Efesios 2:3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. Pablo está hablándole a personas creyentes y les está refiriendo en el tiempo pasado antes de creer en Jesucristo. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Yo creo que si recordamos nuestra vida pasada antes de Cristo, pues nos identificamos, ¿verdad? Tristemente nos identificamos con esto que escribió Pablo. Dice que éramos impulsados por los deseos pecaminosos. Era el pecado, nos impulsaba a hacer cosas. También nos dice que siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos en los cuales pues no estaba Dios, estaban en nuestra voluntad. Y nos dice también que éramos objeto de la ira de Dios. Estábamos condenados. ¿Y cómo era nuestra condición? Nos dice Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aquí Pablo nos está diciendo que en nuestra naturaleza pecaminosa somos incapaces de hacer el bien. Una ocasión me quedé reflexionando porque yo tengo una hija. Me quedé reflexionando porque a los hijos tenemos que enseñarles a portarse bien. ¿Te has fijado en eso? No es algo que ya tengamos desde nuestro nacimiento. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a portarse bien. ¿Y por qué no les enseñamos a portarse mal? Bueno, porque eso sale de la naturaleza que ya habita en nuestros cuerpos. El portarnos mal es una herencia, ¿verdad?, que viene desde nuestros antepasados, desde Adán. Estamos contaminados por el pecado. Y por eso dice Pablo que nuestra naturaleza pecaminosa nada bueno habita, somos incapaces de hacer el bien, y aunque deseamos hacer lo bueno, dice Pablo, aunque deseo hacer lo bueno, no puedo. Y en Juan, ahorita leímos en Juan 8, 31 y 32, vemos una promesa que Jesús nos hace en cuanto a esto. Y vamos a volver a leerlo, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El pecado que habita en nosotros, podemos quitarle el dominio sobre nosotros, y no porque nosotros seamos capaces, no porque Cristo lo puede hacer. Y aquí tenemos una promesa de Cristo y nos dice que si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, seremos realmente verdaderos discípulos de Cristo. Y nos promete que vamos a conocer la verdad. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad. Y nos dice, conocerás la verdad, y la verdad, ¿qué hará en nuestras vidas?
Bueno, nos dice que nos hará libres. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere liberar del pecado en nuestras vidas, de las consecuencias, y nos quiere liberar para que ya no seamos dominados por esta naturaleza pecaminosa que aún habita con nosotros, en nosotros, y que estamos luchando cada día. ¿Y cuál fue el argumento que utilizó Satanás cuando engañó a Eva? Recordemos que en el libro de Génesis ahí nos habla de la caída del hombre y vemos cómo Satanás, el padre de la mentira, aprovechó que Eva estaba en ese momento lejos de Adán, no estaba con Adán, y dio un argumento para que cayeran y pecaran. Vamos a recordarlo. Génesis 3, 4 y 5. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí podemos ver un argumento falso que utilizó Satanás para engañar a Eva. Les dijo que no iban a morir. ¿Recuerdas que les dijo el Señor Jesucristo a Adán y Eva en cuanto a los frutos que podían comer? Bueno, les dijo que tenían a su disposición todos los frutos que tenían ahí en el huerto del Edén, pero Dios quería su obediencia, Dios quería que le creyeran a Él, y les dijo una sola cosa: y del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. Porque les dice además que si de ese árbol llegaran a comer, ciertamente morirían. Y tristemente Satanás se acerca a Eva, aquí en Génesis 3, 4 y 5, y utiliza un argumento falso, diciéndole a Eva que no iban a morir si comían de ese árbol, que lo que Dios había dicho no era cierto, porque Dios les había prohibido comer de ese árbol que estaba en medio del jardín, porque el día que de él comieran serían como Dios, serían igual a Dios. Y tristemente Adán y Eva no se mantuvieron firmes a la palabra de Dios y pues cayeron en el pecado. En la actualidad hay muchos argumentos falsos para engañar a las personas y alejarlos de Cristo. Por ejemplo, muchas personas dicen, Dios es amor, y como Dios es amor, no hay juicio. Ese argumento es falso. También nos dice que Dios es amor y que Él no va a castigar el pecado, porque eso sería contrario al amor. Pero sabemos que Dios es amor, pero también Dios es justo. Por lo tanto, Dios no va a dejar sin castigo ningún pecado. También hay argumentos que dicen que me conviene desobedecer a Dios para disfrutar esta vida. Este argumento es falso porque la vida se acaba y nada que nos ofrezca el mundo puede llenar el vacío que cada una persona tiene en su alma. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Ahora, por medio de la Biblia, que es la verdad, Dios nos muestra y nos revela que habrá un juicio. Por eso tenemos la seguridad, y ese juicio no sabemos el día ni la hora de cuándo va a suceder, pero sabemos que va a ser pronto. Y tenemos la seguridad porque la Biblia nos habla, por ejemplo, en Juan 5, 28 al 30, nos dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí nos quiere decir que todos vamos a resucitar, todos los que ya hayan muerto. Dice, y saldrán de allí, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Aquí entendamos que la vida eterna, la salvación, es por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió y tomó nuestro lugar y pagó nuestro pecado. Entonces, la fe genuina tiene como consecuencia, la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo tiene como consecuencia una vida transformada y obediente al señorío de Cristo. Por eso podemos hacer el bien, y a esto se refiere esta parte. Sigamos leyendo el versículo. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Aquí vemos los que han rechazado a Jesucristo. Los que practican el mal son todos aquellos
que algún tiempo en su vida conocieron de Jesús y le rechazaron. Y aún aquellos a los que no se les habló, Romano nos dice que no hay excusa, nadie tiene excusa de no haber obedecido a Dios, de no haber confiado en Dios, y por lo tanto todos aquellos que practicaron el mal, nos dice aquí este versículo, que practicaron el mal resucitarán para ser juzgados. Esta es la segunda resurrección. Dice el versículo 30, y dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces, ¿quién va a juzgar? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Ahorita estamos en el tiempo de la misericordia. Él nos quiere salvar a todos los que pongan su fe en Él. Pero va a llegar el día en que esa misericordia, el tiempo de la gracia, va a terminar y solamente va a haber juicio. Como nos dice este versículo, el Señor Jesucristo juzgará según lo que ha escuchado del Padre, quien ha establecido el juicio. Por eso es importante que en este día, en este tiempo, pongas tu fe en el Señor Jesucristo, que quiere liberarte del juicio de condenación. Y vamos a continuar, como vimos en Génesis 3, desde el inicio ha habido una lucha entre la verdad y la mentira. En la actualidad esto sigue sucediendo, hay una lucha entre las cosas, entre los argumentos falsos y la verdad. Pero nosotros, si conocemos la verdad y la practicamos, seremos verdaderamente libres, promesa de nuestro Señor Jesús. Y si nosotros seguimos la mentira, ¿qué va a pasar? Pues nos volveremos esclavos, nos volveremos siervos del pecado. Eva creyó a Satanás, ella creyó el argumento falso y no le creyó a Dios, no creyó la verdad. Y Pablo nos dice cómo podemos nosotros rechazar la mentira, el argumento falso, y creer en la verdad. Vamos a la segunda carta a los Corintios 10, versículos 4 y 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aquí podemos ver que Pablo está preparado para una guerra. Esta guerra es una guerra espiritual, y las armas que Pablo utiliza pues no son las armas que el mundo valora, armas diseñadas por el orgullo, armas diseñadas por la arrogancia del ser humano. Las armas con que lucha Pablo son espirituales y tienen un poder divino para derribar fortalezas, según versículo 4. Estas fortalezas son áreas en nuestra vida donde el pecado todavía nos domina. ¿Y cómo podemos nosotros destruir estas fortalezas para ser verdaderamente libres? De acuerdo al versículo 5, bueno, nos dice que al destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. De este modo, el centro del ser humano se sujeta ¿a quién? Bueno, claro, a nuestro Señor Jesucristo. Se sujeta plenamente al señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Eva, en lugar de rechazar el argumento que se levantó contra el conocimiento de Dios, contra lo que Dios les había dicho que es verdad, ¿qué hizo? Bueno, vimos en Génesis 3, 4 y 5 que lo aceptó, y por lo tanto tomó la decisión de desobedecer a Dios. Pecó contra Dios y esto tuvo consecuencias. Vamos a Efesios 4, vamos a leer versículos 17 y 18. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer de acuerdo a estos dos versículos? Bueno, nos dice que no debemos vivir con pensamientos frívolos.
con pensamientos que tienen los paganos. Las personas paganas son aquellas que no practican las cosas de Dios, son aquellas que practican las cosas del mundo. Por lo tanto, aquí Pablo está hablando a los creyentes y les está diciendo que no vivan con pensamientos frívolos. ¿Y cómo es el entendimiento de los que no son de Cristo? Según el versículo 18, bueno, dice que por su ignorancia que los domina. Tristemente, hay muchas personas que en su ignorancia nunca han leído la Biblia y tristemente la rechazan. Y el pecado, los argumentos falsos del mundo les domina. Por lo tanto, dice este versículo, por su ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, ¿qué tienen? Bueno, dice que tienen oscurecido el entendimiento. Oscurecido el entendimiento, podemos entender que la luz de Cristo pues no les ha resplandecido a causa de la dureza de su corazón. Dice, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Cuando hablamos a las personas de Cristo, muchas de las cosas que escuchan de la palabra de Dios, a ellos les parece locura. Y les parece locura porque son cosas espirituales que no pueden entender. Solamente la luz de Cristo es la que nos da el entendimiento. Y estas personas no pueden entender porque tienen oscurecido su entendimiento. Sigamos leyendo ahí mismo en Efesios 4, versículos 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debía quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. De acuerdo al versículo 22, ¿qué debemos hacer? Bueno, nos dice que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Esta metáfora del cambio de ropa nos expresa en forma gráfica el cambio de nuestra vida y que es consecuencia de nuestra conversión a Cristo. La imagen del ropaje que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a las formas y conductas que hay que quitarse y ponerse. Y este ropaje está corrompido. Nos dice el versículo 22, nos dice que está corrompido con los deseos engañosos que estaban controlando el estilo de vida de las personas antes de creer en Cristo. ¿Y por qué son llamados deseos engañosos? Bueno, los deseos engañosos son deseos que son mentira, son cosas falsas, son mentiras que nos llevan a pecar y son argumentos, mentiras que nos alejan de Dios, nos prometen libertad, pero nos esclavizan al pecado. Y así sucedió a Adán y Eva. El argumento que escucharon de Satanás, el argumento falso, pues les pareció agradable, les pareció que les iba a traer un beneficio, pero vemos todo lo contrario, les trajo muerte. ¿Y qué debemos hacer? Nos dice el versículo 24, ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Y este ropaje de la nueva naturaleza, a diferencia de la vieja naturaleza, el ropaje de la vieja naturaleza está corrompido. En cambio, este ropaje, ¿cómo es? El nuevo ropaje de la nueva naturaleza nos dice que es creada a imagen de Dios. No es creada a imagen de algún hombre, por más ejemplar, un hombre que en su vida pudo dar el mejor de los testimonios, pero no sería suficiente. Este ropaje es hecho a la imagen ¿de quién? De Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Y qué tenemos que hacer para no ser engañados por los deseos corrompidos según el versículo 23? Bueno, nos dice que debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Tenemos que dejar los malvados pensamientos que teníamos antes cuando éramos incrédulos y renovar nuestra mente con la verdad de Dios, a través de la palabra que es la verdad, a través de Jesucristo que es la palabra.
nosotros ya no nos dirigimos, no nos conducimos por medio del mundo. Al contrario, nosotros queremos ir dejando las cosas que aprendimos del mundo y en su lugar transformar nuestra mente por las cosas de Dios, por las cosas que renuevan nuestra mente en la verdad de Dios, que es a través de su palabra. Por eso es tan importante que en nuestras casas tengamos la palabra de Dios y que la leamos diario para que podamos ser transformados día con día. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, es un hombre que se llamaba Job. Este hombre en su vida sufrió muchas calamidades que tú y yo pues no vamos a sufrir. Este hombre perdió a sus hijos, perdió sus bienes, su ganado, incluso perdió la salud, pero este hombre se mantuvo fiel a la verdad. Este hombre conocía a Dios y se mantuvo fiel y no creyó ninguna mentira. Incluso su mujer le invitaba a que maldijera a Dios y se muriera, pero él no lo hizo. Él se mantuvo firme a la verdad y a pesar de las circunstancias, él siempre reconoció que Dios es bueno y que podía él confiar en Dios. Él conoció la verdad y la verdad que hizo, bueno, lo mantuvo libre de pecar. Cada tentación está basada en una mentira, está disfrazada como una verdad, pero en realidad sabemos que es un engaño, que es un argumento falso. Vamos a terminar el tiempo de la palabra y vamos a terminar orando, y después de la oración aparecerá en tu pantalla algunos textos bíblicos para vencer las tentaciones, y estos textos bíblicos los puedes estudiar y memorizar. Cuando aparezca la pantalla puedes parar el video, tomar una imagen para que la tengas disponible y puedas estudiar y memorizarlos. Y pues vamos a terminar orando. Señor, estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias porque por tu misericordia hemos podido salir del engaño en el cual nos tenía Satanás, y ahora hemos podido conocer la verdad que es tu palabra, la verdad que encontramos en tu Hijo Jesucristo, quien cumplió perfectamente al 100% la palabra. Y pedimos, Señor, que cada día de nuestras vidas podamos renovar nuestras mentes por medio de tu palabra, por medio de la verdad. Y ayúdanos, Señor, también a vencer aquellas fortalezas de pecado que aún dominan en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a derribar estas fortalezas por medio de tu palabra. Y queremos, Señor, mantenernos fieles, estar alerta, Señor, de aquellos engaños, de aquellas mentiras que el mundo nos ofrece, y estar siempre fieles, Señor, a la verdad. Queremos ser hijos tuyos dignos, que den testimonio de la obra que has hecho en nuestras vidas. Y queremos también que otras personas conozcan tu verdad y que sean liberados, como tú nos lo prometes, Señor, que sean liberados de la esclavitud del pecado, que sean liberados de todo argumento falso que Satanás ha dado al mundo, Señor, y que puedan disfrutar de la verdadera libertad en sus vidas, Señor. Gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo. Bendícenos, Señor, cada día. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A continuación aparecerán estos textos bíblicos que puedes estudiar y meditar. Y después vamos a alabar a Dios con el canto que lleva por nombre Prefiero a Cristo. No busco
tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Estamos agradecidos con Dios por su palabra y este tiempo que hemos podido alabarle, y queremos poner a tu disposición un WhatsApp y un correo electrónico para que nos escribas y nos hagas llegar tus comentarios y tus preguntas. El WhatsApp es 331-019-8380 y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Algunos avisos. Les recordamos que la Célula Unida es este próximo 16 de octubre. También los invitamos a navegar en la página web de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. La dirección electrónica aparece en este momento en pantalla y en ella podrás descargar la declaración de fe y doctrina de nuestra iglesia. Podrás descargar estudios bíblicos, los cuales son gratuitos, y podrás ver los videos que se transmiten los domingos y los miércoles. Los días miércoles a las 9 de la noche se transmiten las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual. Te invitamos a que veas y compartas esta cápsula del próximo miércoles, la cápsula número 131. Y les recordamos el tiempo de oración que tenemos los días martes y viernes a las 9 de la noche.
escribe tus peticiones y acciones de gracias por las cuales quieres que se esté orando en el grupo de WhatsApp. Escríbelas, y el viernes además tendremos una conexión por Zoom para tener este tiempo de oración. Por el día de hoy hemos terminado. Le damos gracias a Dios por este tiempo y les deseamos a cada uno de ustedes una semana muy bendecida en el Señor. Hasta el próximo domingo, primero Dios. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo